Hoy tenemos la continuación del tema de ética y moral dentro del espiritismo. Y como yo he dicho en otras veces y no me canso en repetir, la ética y la moral sin el espiritismo se puede convertir en otras cosas. Si no existiera esa ética, esas normas de conducta que se establecen y que se establecieron desde la codificación espírita en el 1857 por Allan Kardec, y otros escritores desarrollaron otros elementos, pero ahí fue que donde por primera vez se habla de que hay una ética espírita y que hay una ética mediúmnica, unas normas de conducta que están basadas en la espiritualidad, en una visión espiritual de la vida, y cómo se concibe por este mundo de espíritus que colaboraron con Allan Kardec en ese momento. Después otros autores, entre ellos Joaquín Trincado, al fundar la AMQ, amplía elementos éticos de conducta, de prácticas mediúmnicas, y establece hasta legislación muy específica, muy rígida sobre las prácticas mediúmnicas en las escuelas espíritas pertenecientes a la AMQ. Sin embargo, hay pues todas unas prácticas de personas que a veces se autodenominan espiritistas y que la gente las reconoce como espiritistas porque tienen unas prácticas mediúmnicas, pero que también tienen unas prácticas que muchas veces no encajan dentro de los códigos éticos y morales que estableciera primero Kardec y que ampliara Joaquín Trincado en la MQ. Y también hay otras organizaciones espíritas que tienen sus normas éticas de funcionamiento. No quiero plantear que esas son las únicas que existen. Y hay personas que trabajan, como diríamos por ahí, su práctica mediúnica por la libre. Y eso tiene sus propias normas de funcionamiento según su propia ética. Esperamos que eso se entienda y se comprenda. Y que aquellas personas que tengan dudas sobre estos aspectos, pues que los traigan. Y para eso tenemos hoy a Edgardo Pagán, que ha estado trabajando estos temas en las últimas reuniones del grupo GREPSI. El grupo GREPSI es un grupo de INESIP que trata la experimentación psicomediúmnica, la práctica psicomediúmnica en este caso en el instituto que nosotros dirigimos, INESIP, Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, pero también en otras organizaciones en las cuales él participa y que tienen normas de orientación de la práctica mediúmnica en esas instituciones. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Edgardo Pagán Anés. Él va a seguir trabajando la segunda parte, que entiendo que es hoy, los aspectos de ética mediúmnica en la práctica psíquica y mediúmnica, ambas. Muy bien. Adelante. Buenas noches a todos. Bienvenidos, sean bienvenidos todos nuestros hermanos encarnados, pero muy en particular todos nuestros hermanos desencarnados que nos asisten, nos ayudan y nos orientan. Como bien mencionó Víctor, la vez anterior comenzamos hablando de la ética y la moral, pero específicamente nos basamos en el pensamiento de un estudioso puertorriqueño de estos temas y del espiritismo en específico, ya desencarnado, Rubén Caballero. Y fue un ensayo lo más interesante que puso a pensar a dos o tres y trajo un diálogo bastante enriquecedor. En esta ocasión, traigo el pensamiento de un venezolano, un estudioso del espiritismo de nombre Pedro A. Barbosa de la Torre. Y específicamente de su libro titulado De la sombra del dogma a la luz de la razón. De la sombra del dogma a la luz de la razón. Este libro está disponible online y lo pueden descargar. Es sumamente interesante el libro. Don Pedro nace en Maracaibo, Venezuela, estudia leyes
Su tesis es en Derecho Internacional sobre golpes de Estado, nada más y nada menos. Golpes de Estado. Es interesante en política. Perdón. Es política, el campo de la política, del derecho en ese campo. Correcto. Un doctorado en sociología y se especializó en la sociología jurídica. Fue catedrático de sociología, fue catedrático de derecho, escribió un sinnúmero de libros, estudió distintas disciplinas posgraduadas, no las voy a mencionar. Fundó la Escuela de Periodismo en la universidad, divulgó textos y artículos en la UNESCO, fue legislador, fue gobernador del estado de Zulia, dominó varios idiomas y es uno de los divulgadores de la ciencia espírita más admirado y respetado en Latinoamérica. Pues bien, don Pedro nos dice, y esto que les traigo son extractos, porque en distintas partes del libro él va hablando sobre la moral y la ética, de manera que no es un continuo, no es un artículo estructurado, sino son pasajes. Nos dice don Pedro, el espiritismo no necesita la moral de una religión, pero sí lo ético de toda ciencia. Y eso me trae la obligación, la ética. Y esto es un extracto de una charla que nos dio alguien que ustedes conocen, que se llama Víctor López Tosado. La ética, del latín ethicus, si bien está relacionada con la moral, no son conceptos semejantes. La ética pertenece al campo de la filosofía que estudia la moral y además indaga sobre lo relativo a las obligaciones o responsabilidades de los seres humanos. Ejemplo de ello es la ética de los abogados, la ética de los médicos, la ética de los ingenieros. Grupos profesionales tienen ética, una ética. Todo grupo profesional tiene una ética. Y ellos le llaman cánones de ética por lo general, o por lo menos acá, cánones de ética. Por otro lado, la moral, la palabra moral, viene del latín moralis. Cuando hablamos de la moral, estamos valorando el carácter de las acciones de las personas desde el punto de vista de la bondad o la maldad que encierra su conducta. La moral está asociada con las costumbres y las normas de conducta socialmente aceptadas. Y esto me recuerda cuando yo me criaba y yo pasaba por una tienda, una vitrina donde enseñaban ropa. Cuando cambiaban la ropa del maniquí, tapaban la vitrina. Tapaban la vitrina para que cuando le quitaran la ropa al maniquí no se viera el maniquí desnudo. Eso lo hacían cuando yo era pequeño. Qué interesante eso. Ahora los maniquí andan desnudos por la calle. De manera que esa moral va cambiando conforme la sociedad acepta esos cambios y tolera esa. ¿Para qué?
es dinámica, esa moral. Y también de lugar en lugar, porque acá en ciertos países las mujeres pueden enseñar el cabello, en otros países se tienen que tapar el cabello. En sitios públicos tienen que taparse el cabello. No es la misma moral. Pues bien, eso nos daría una idea de lo que moral y ética. Pero añade don Pedro, en la humanidad tenemos la moral de los inmortales y la moral de los materialistas. La moral del espiritismo es la moral de los inmortales, que los maestros vienen enseñando desde antes de Jesús, porque es la moral universal. Y lo voy a repetir. En la humanidad tenemos la moral de los inmortales y la moral de los materialistas. Los espiritismos, el espiritismo, perdón, tiene la moral de los inmortales, que los maestros vienen enseñando desde antes de Jesús, porque es la moral universal. Y si nos vamos al libro de los espíritus, el libro tercero se titula Leyes Morales, y eso lo pueden cotejar en el libro de los espíritus, Leyes Morales. Y entre esas leyes morales, que las está discutiendo, las está analizando Carmen Romeo en el curso básico, están la ley divina o natural, la ley de adoración, la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, la ley de sociedad, la ley del progreso, la ley de igualdad, la ley de libertad, la ley de justicia, amor y caridad, y la número 12, capítulo 12, perfección moral. Que desde el libro de los espíritus nos están hablando sobre perfección moral. Miren si la moral es importante en el espiritismo. Es sumamente importante. Añade don Pedro, hago un paréntesis ahora. Me pueden interrumpir, ustedes saben que a mí me encanta la participación. Son muy bienvenidos. De manera que podría intervenir en un minutito. Sí, señor, cómo no. Porque tú hablaste que la moral era, pues, es variante, y en cada cultura, en cada pueblo y en cada época, esas, Sí, las formas morales de conducta van a variar según las épocas. Y cuando todos esos espíritus, un espíritu que vivió, digamos, en Afganistán y que allá, pues ellos estipulan unas normas para las mujeres, cuando esos espíritus, mujeres, desencarnan y se encuentran que otros espíritus no están que eso, primero, que no se van a representar posiblemente con un velo. Aquellos espíritus que están todavía enfrascados en ese mundo de su cultura, llevarán también, se querrán imponerle digamos, un varón del mismo también país, Afganistán, digamos, querrá imponerle a un espíritu, aunque lo ve mujer, aunque sabe que es mujer y sabe que está en espíritu, si no se han reconocido, establecerse que se presente con un velo. Y yo me pregunto eso, porque nosotros aquí estamos en Puerto Rico, en el mundo hispano, pues, y hablamos de los espíritus, y nosotros no nos pasamos preguntando cómo se presentan. Sabemos que los espíritus se presentan como la costumbre de que ellos vivían para que se reconocieran, pero cuando se presentan espíritus de esas culturas, usan también los mores, las normas culturales y morales
que vivieron para que los reconozcan? Yo realmente no sé contestar esa pregunta ahora, porque no tengo la evidencia y no sé cómo se manifiesta. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna opinión antes de yo dar la mía? Yo pensaría que sí. ¿Quién más se arriesga? Lourdes, no te escuchas. Ok, so, yo pensaría que sí, pero también a quién se dirige, déjame ponerme más en la luz aquí, a quién se dirige, por ejemplo, si se dirige a otra persona, un familiar que vivió con él en esa época, también sería así. Si se dirige a lo mejor a otra persona, puede ser y no puede ser. Yo creo que depende realmente del mensaje y de qué más y del propósito del mensaje. Eso es lo que yo diría. Del propósito del mensaje, porque puede ser que se puede ser que pueda ser otro espíritu, que pueda ser otra persona, porque esa persona ha tenido otras vidas también. Estoy pensando. Y puede venir también de otras vidas y dependiendo a con quién quiera hablar, pues, para que la otra persona se pueda identificar o pueda entender. Eso es lo que yo pensaría. Ese es un buen punto. Ese es un Muy buen interesante, punto. muy interesante. Sí. ¿Quién más? Disculpe, y es que tengo la luz apagada, que los perros están durmiendo. Creo que Ramón Leal pidió un turno, creo, no sé. Abre el micrófono. Yo no sé si la moral se trata de un grupo de valores o creencias o normas que rigen la conducta de un hombre dentro de su cultura, de su ambiente, porque no es lo mismo aquí la mía que las de ustedes en Puerto Rico, que las de X país. Gracias. Vale. Gracias. Regresando a la pregunta de Víctor, el planteamiento de Víctor, yo entiendo que depende cuán materializado pueda estar ese espíritu, cuán consciente de su estado, él va a comportarse tal y como era cuando estaba encarnado. Me explico. Yo he estado en reuniones mediúnicas en donde el medium, reuniones espiritualistas, en donde el medium, para que venga la entidad, esa protección y venga esa energía, se tenía que poner una chaqueta blanca, un rosario grande y un turbante para que esa entidad viniera. Entiendo yo humildemente que esa entidad todavía se cree o se creía en ese momento, eso hace ya años, que él necesitaba eso para comunicarse, que necesitaba esa muleta para comunicarse. Conforme va progresando, va despertando la conciencia adormilada, no necesita el turbante, no necesita el rosario, no necesita la chaqueta. De manera que, dependiendo del estado de conciencia del espíritu, se va a ceñir a las costumbres de cuando estaba encarnado. Esa es mi humilde opinión. No sé si ustedes lo compran o no. ¿Quién lo compra? Perdón, Edgardo, hermano, ¿puedes repetir eso? Dependiendo del estado de conciencia, del progreso que tenga, de la luz, digámosle luz entre comillas, que el espíritu tenga, pues entonces va a necesitar esas muletas o no. Ok, sí te entiendo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Y quiero relatar por qué estoy de acuerdo, porque ahorita estoy recordando de Ujú. cuando nuestro hermano Cerador aquí en la cátedra fue a visitar una cátedra, no me acuerdo dónde era, pero está en acta, estoy segura. Y él parece que era el director, supuestamente director de esa cátedra, entró con una bata blanca y hicieron mucho fanfarro para eso y él los tuvo que parar, porque dijo, eso no es necesario, no hay, eso no se hace. Y me acordé, por eso me acordé de esto, del estado de conciencia. Dice, no estás en estados, tú no lo están practicando. Esto no es espiritismo. Sí. O puede caer en lo que caía un puertorriqueño muy conocido, Walter Mercado, que era un espectáculo. Era un espectáculo. Era un protagonismo. No era una entidad espiritual la que le exigía las batas que él usaba. Ya eso era protagonismo, era un show. El medium puede caer en eso. Habría una combinación de ambas cosas, Edgardo, tanto Quizás del medium como del que va a comunicarse. pudiera ser que en algún momento haya alguna relación, un vínculo. Quizás, estoy especulando, quizás Walter Mercado en una bata pues tenía una medallita de no sé quién, una florecita que era de tal santo, una cinta que era de tal entidad, y eso pues lo ayudaba. Quizás, estoy especulando. Bueno, te voy a dar una luz sobre Walter Mercado. En sus años jóvenes, Walter Mercado asistía a reuniones espiritualistas y quizás en algunas hasta grupos espíritas y practicaba la mediunidad. Era un medium vidente. No sé si tú sabías ese caso. Sí, Él practicaba la mediunidad. sí. Así que después es que él desarrolla, en la medida en que ve que la cuestión de astrología y que integra esa cultura de la astrología, la entorna como, y él era un artista, él era también un artista, hay que recordar eso, era un bailarín y era un Y artista actor. reconocido en Puerto Y Rico, actor. previo a actor antes de él usar el modelo de un astrólogo para presentarse y desarrollar su espectáculo, porque era un espectáculo realmente de arte y de todas esas cosas bajo la figura de un astrólogo. Pero en su época de actor y de medium espírita, cuando funcionaba a otros niveles, él pues participaban y se dice que era de hecho, el mismo Rubén Caballero lo conoció y trabajó en reuniones mediúnicas él mismo conjuntamente y decía que era un medium de bastante acierto en sus capacidades mediúnicas y psíquicas. Pero después, al desarrollar toda esta cuestión, pues hace toda una transformación, una transmutación ligada conjuntamente con el arte que le funcionó muy bien a lo largo de toda su vida y que fue un elemento de él profesionalmente vivir muy cómodamente, económicamente. Eso. De manera que entonces, regresando a don Pedro A. Barbosa de la Torre, nos dice don Pedro, en el 1864 publicó Kardec una obra intitulada Imitación del Evangelio según el Espiritismo, título que más tarde fue cambiado por el de El Evangelio según el Espiritismo. Explica el codificador que, debiendo exponer un tipo de moral para el espiritismo, lo voy a repetir, explica el codificador que, debiendo exponer un tipo de moral para los espiritistas, ninguna resulta tan adecuada como la predicada por Jesús. Repito, ninguna
resulta tan adecuada como la predicada por Jesús, pero que no era su propósito, sino que uno solo: tomar de los evangelios las enseñanzas morales que sintetizó en 25 puntos, los mismos concretados por el Cristo. ¿Qué comentario, si alguno, merece este señalamiento que nos hace don Pedro? La moral de Jesús. Kardec busca o copia o se hace suya, adopta los principios morales y las enseñanzas del Maestro Jesús. Y estamos en una semana, en Semana Santa. Y Víctor comenzó hablando de Jesús. No hay coincidencias. El mundo trabaja como de manera muy misteriosa. El universo no es casual. Nos está diciendo que esos 25 puntos, entre ellos, nos dice don Pedro Barbosa de la Torre, no voy a leer los 25, voy a leer algunos. Hay varias moradas en la casa de mi padre. Se refiere, lo dice don Pedro, se refiere a los varios cuerpos que toma el espíritu en las sucesivas reencarnaciones y a los otros mundos con vida. Otro de los es: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, nos dice don Pedro. Es una clara referencia a la ley palingenésica. Bienaventurados los afligidos. Significa que los tristes, con su suerte de enfermos, pobres, esclavizados y discriminados, podrán ser felices si trabajaran por el progreso. Nos dice don Pedro también por aquí. Ricardo, disculpa. Adelante. Mencionaste, se me fue lo que iba a decir. Que es que dijiste algo de los encarnados y los desencarnados. En ese punto. El que no nace de nuevo, el que no renace de nuevo, no. No, Nadie no. puede, okay, No. Hay varias moradas. Ajá, cuando mencionaste las varias moradas. Hay varias moradas en la casa de mi padre. Ajá. Se refiere a los varios cuerpos que toma el espíritu en las sucesivas reencarnaciones y a los otros mundos con vida. Es que yo siempre había entendido lo de las moradas solo como los mundos, no como los cuerpos. Y eso es nuevo para mí. Sí, aquí don Pedro pues también hace alusión a las distintas encarnaciones. Ajá, ok. Parece interesante, yo siempre lo había visto del otro lado también, sí, pero parece interesante porque uno debe considerar una morada como una etapa en el cuerpo donde hay unos elementos de que cada morada es una época en que el espíritu vive encarnado y hace unos logros y desarrolla un trabajo que le abona a su ser, a su desarrollo, a su evolución, pero también incluye aspectos que se quedan retrasados y que tiene que quizás enmendarlos y volver. Y podría uno usar el concepto de moradas como una morada en el campo de la carne para encarnar. Podría uno entenderlo así, como también los mundos, porque también el espiritismo dice que hay mundos a distintos niveles de progreso, según los cuerpos son distintos niveles de progreso del espíritu en ese continuo, pues también los mundos en el universo en que pueda habitar un espíritu podría verse como distintas moradas. En ambos sitios podría caber el término morada, aunque uno no lo haya visto originalmente así.
no sé si, que si el compañero, el hermano Barbosa de la Torre tenía algún texto que implicara que Jesús se refería a ambos casos, porque yo no sé si Jesús planteaba en ese momento la existencia de otros mundos. Eso para mí es... y yo me diría que realmente cuando lo analizo ahora en este momento, yo pienso que más lógica habría que darle al sentido de los cuerpos en distintas vidas. Porque no pienso que en esa época ya, aunque fue después en la Edad Media que Giordano Bruno empezó a hablar de otros mundos y otras posibilidades. No sé si en la época de Jesús ya se hablaba de la posibilidad de vida en otros mundos. No lo sé y realmente me declaro ignorante sobre ese aspecto y haciendo ese análisis, pienso que es posible que sean las moradas, las distintas vidas de una persona, lo que encajara dentro del concepto de muchas moradas. Hace sentido. A mí me hace sentido. A mí también. A mí también. Lo compro 100%. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice don Pedro. Haz a otros lo que quisieras que te hagan a ti. Es la supresión de toda diferencia y discriminación. Amad a vuestros enemigos. En esta, la palabra suprema puesta por Jesús. Es esta la palabra suprema puesta por Jesús. Porque amar al enemigo es la acción más difícil de ejecutar. Por acá nos dice don Pedro, fuera de la caridad no hay salvación. Kardec es muy claro explicando que caridad debe interpretarse como fraternidad. Eso nos dice don Pedro. No se puede vivir o no se puede servir a Dios y a la riqueza. En verdad, quien sirve a Dios contribuye a la libertad, el amor y la justicia. Pero quien sirve solo a quienes tienen la riqueza, contribuye al egoísmo, la esclavitud, la explotación, la injusticia. La fe transporta las montañas. La fe es una fuerza moral que soporta la voluntad y esta es el pensamiento hecho acción. El hombre que aprende y se hace virtuoso progresa intelectual y moralmente. Y por ahí hay 2 o 3 más. Pedid y se os dará. Aquel que ha trabajado y progresado y que es fraterno con sus semejantes y honesto con Dios, sabe pedir y se le concederá. A estas enseñanzas morales se concreta, se limita la recomendación de Kardec, que Kardec hace de los evangelios. Es a esto, pero, nos dice don Pedro, pero la gran mayoría de los espiritistas religiosos se han confundido y creen que el codificador se responsabiliza por la autenticidad y veracidad de toda la Biblia. Y los hay que, en este error, afirman que en dicho libro está todo cuanto un espiritista necesita saber. Y por ello, no hace falta estudiar ningún otro texto. Don Pedro ahí como que da un cantacito, da una... No, ese es un cantazo fuerte, no es solamente un cantazo. Don Pedro ahí da un jamaquión. Sí, es un jamaquión fuerte.
Y yo pienso que debe propiciarse que se converse sobre eso, sobre ese jamaquión que hace Pedro Barbosa de la Torre ahí, en ese planteamiento. ¿Qué comentario se merece ese asunto de don Pedro? Y lo voy a repetir. A estas enseñanzas morales se concreta, se limita a la recomendación que Kardec hace de los evangelios. Pero la gran mayoría de los espiritistas religiosos se han confundido y creen que el codificador se responsabiliza por la autenticidad y veracidad de toda la Biblia. Y los hay que, en este error, afirman que en dicho libro está todo cuanto un espiritista necesita saber y por ello no hace falta estudiar ningún otro texto. Refiriéndose a la Biblia. A la Biblia. Don Pedro ahí nos dice de la Biblia, pero pudiéramos también decir, porque yo conozco personas que entienden que la obra de Kardec es sagrada. Que es sagrada, que es intocable, que es impoluta y que es letra muerta, escrita en roca. Edgardo. Adelante. Otra interpretación sería que solamente el Evangelio según el Espiritismo. Una tercera interpretación. Que no sé exactamente, tendría que ver el texto y el contexto. Sí. Que está hablando Barbosa. Para entender qué es lo que le está diciendo. Porque lo que pasa es que hay, si él está diciendo que hay algunos espiritistas que creen en la Biblia, pues ahí entonces eso sería un poco diferente, porque sería más complicado, tú sabes, pero sí los hay, que espiritistas que son bien, que están bien apegados a la Biblia, al Viejo Testamento, al Nuevo Testamento. Eso yo no lo he visto tanto, no lo he visto tanto. Sí he visto la gente que tiene apego al Evangelio y hay gente pues, que tiene apego a Kardec y que no, igual que en otras vertientes, pues hay personas que tienen apego a otros autores. Así que eso habría que ver hacia dónde se dirige esa crítica, que yo creo que es una crítica constructiva, pero crítica, de Barbosa a los espiritistas. No sé qué tú pienses de eso que te digo. Sí, cuando comenzaste a hablar, me transporté a una reunión mediúnica de espiritualistas en donde ponían hasta la Biblia encima de la mesa. La Biblia encima de la mesa porque utilizaban los salmos de la Biblia. En algunas ocasiones recurrían a los salmos y leían los salmos. De manera que interesante. En una mesa espiritualista, la Biblia. Sí. Por otro lado, a mí me parece interesante el trabajo de Kardec del Evangelio, porque él no solo presenta las secciones del Evangelio originales. La mejor parte es las instrucciones de los espíritus, sí. Porque ahí es que él interpreta el Evangelio a la luz del espiritismo. Y ahí me parece, y claro, algunas son comunicaciones de espíritus desencarnados, pero otras son comentarios de él. Pero ese libro a mí me parece bien interesante porque es una aportación novel, es una aportación diferente, o sea, es un comentario del Evangelio. Es un comentario del Evangelio según el espiritismo, exactamente eso.
Y entonces coge las parábolas y las secciones que uno conoce del evangelio, de los evangelios, y los trae al espiritismo. Y eso es una labor sumamente creativa, ¿sabes? Sumamente y atrevida. En parte es atrevido. Kardec fue un atrevido en ese momento porque él estaba todavía en lucha contra la iglesia. Y la iglesia lo perseguía. Y escribir un libro que se llama El Evangelio según el Espiritismo no es cualquier cosa. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. El libro El Evangelio según el Espiritismo es una obra de arte. Es una obra de arte. Y tiene un propósito definido en las reuniones mediúnicas bien practicadas. No es que vamos a defenderlo como un libro sagrado, porque no lo es. No lo es. Creo que Georgina tiene la mano levantada. Sí, Georgina, Chayo. Sí, buenas tardes. Y Carmen Ivette. Ajá. Sí, mira, bueno, no sé si tenga relación, pero Jesús dijo, en los libros del maestro Joaquín Trincado, dijo Jesús, mi padre tiene muchas moradas, y se refirió a que hay muchos mundos. No sé si tenga una relación con lo que están diciendo. Sí, eso es lo que... Con lo que se mencionó ahorita, hace un ratito, y el comentario es muy atinado. Se te agradece. Próximo. Chayo. Perdón. Una pregunta donde decía que uno tomar de los evangelios, y no capté lo último, que para uno tomar de los evangelios, creo que lo que podamos utilizar, o no sé. Pero ¿quién dijo eso? ¿Lo dijo el hermano Barbosa o lo está diciendo Kardec? Lo voy a leer completo. Ok. A estas enseñanzas morales se limita la recomendación que Kardec hace de los evangelios. Kardec. Pero la gran mayoría de los espiritistas religiosos se han confundido y creen que el codificador se responsabiliza por la autenticidad y veracidad de toda la Biblia. Y los hay que, en este error, afirman que en dicho libro está todo cuanto un espiritista necesita saber, y por ello no hace falta estudiar ningún otro libro. Y sabemos que don Pedro Barbosa de la Torre no comulgaba con los espiritistas religiosos. Eso está de más. Más claro no canta un gallo, eso se sabe desde el principio. Sí, sí. Ahí está. ¿Quién más? Ivette tenía un comentario. Y Josefina también. Josefina. Y después Víctor. Sí, estamos abriendo el diálogo libremente para que tengamos una clase más dinámica. Si quieren pueden escribir que van a participar, y si no, pues más o menos vamos viendo. Y después Víctor. Ajá, Carmen Ivette. Sí, lo que yo comenté en el chat fue que en una ocasión, durante un juicio por jurado, entre las preguntas que se le hacen a los participantes es ¿cuál es su religión? Y uno de ellos contestó que él era católico espiritista. Sí, eso le llamamos espiritólico. En Puerto Rico, En Puerto Rico. Eso se da mucho, y además que tenemos que entender que escribir en un papel que soy espiritista no es tan fácil, ¿verdad? Y muchas veces la gente tiene miedo y pues a lo mejor lo suaviza con que soy católico espiritista, porque escribir espiritista así en la religión no es tan, ¿verdad? No es tan fácil. Tenemos que entender. ¿Qué tú crees, Edgardo? Interesante. Interesante. El próximo.
Josefina y después Víctor. Josefina, adelante. Josefina, ¿está con nosotros? Si no, pues seguimos con Víctor. Sí, está ahí, está ahí. Ok. Si no, pues seguimos con Víctor y después Josefina. Bueno, Ok, Josefina. Josefina está. Te escuchamos. Dame un momentito, Víctor. Josefina, sí. Te escuchamos. No se oye. No tiene buena conexión. No problema. Hay problema con la conexión, parece. Ok, pues seguimos con Víctor y ahorita volvemos para que Josefina pueda participar. Yo, Sí. Primero, en mi conocimiento del papel que jugó Kardec como codificador de la filosofía espiritista, porque él fue el que inicia todo ese movimiento en Francia. Eso no quiere decir, y Kardec bien lo dijo, Kardec lo clarificó, que eso no quiere decir que las enseñanzas del espiritismo, las enseñanzas espirituales que recoge el espiritismo en la codificación, no hubieran estado en la humanidad y que no se las hubiera traído. Y él hace esa advertencia, pero él organiza todo ese conocimiento con lo que le añaden los espíritus a través de las comunicaciones y establece que esa es la codificación espiritista y le llama espiritismo. Hace ese señalamiento, porque en las otras religiones pues habían elementos. Por ejemplo, la reencarnación estaba en el hinduismo, estaba en el budismo, había otras religiones que tenían, pero no era la visión de la reencarnación como se establece en el espiritismo. Por ejemplo, en el hinduismo se permitía que los espíritus encarnaran en un animal, que retrocedieran, y el espiritismo eliminó ese aspecto. O sea, que la reencarnación, cuando se habla del espiritismo, a veces la gente dice, eso venía del hinduismo o eso venía del budismo. Elementos de esas ideas de las escuelas anteriores, hinduismo y budismo, están en el espiritismo, pero fueron modificadas para quitar esos elementos del retroceso, para que el espíritu siguiera evolutivamente, que el espíritu no volvía hacia atrás en la evolución, y por eso es que él añade el concepto de reencarnación y redefine el término y el concepto, y eso es importante que se tenga. O sea que Kardec hace una contribución a todo ese desarrollo de esos pensamientos, y que Trincado toma también exactamente como lo trae Kardec y elimina las ideas de que el espíritu también retrocede, pero ya eso todavía estaba establecido en Kardec como elemento importante que se define el término. Y es claro que el cristianismo estaba en Europa y en todo Occidente, así que era más fácil para Kardec usar la figura de Jesús y las enseñanzas de Jesús, porque eran ya conocidas en lo que había hecho el cristianismo, en utilizar elementos de esa filosofía en algunos de los evangelios, y los toma. Trincado también en algunos de sus libros cita partes completamente de algunos de los evangelios, principalmente Mateo, y para ilustrar algunos conceptos de la filosofía de Jesús y cómo esa filosofía de Jesús es consona, y el espiritismo toma esas ideas de Jesús para elevarlas en la filosofía espírita. O sea que hay una continuidad de ese desarrollo de las ideas. Y es claro que para Occidente es más conocida las enseñanzas de Jesús que para las de Buda o las de otros de los pensadores antiguos. O chinos, Confucio, aunque hubo contribuciones en el adelanto del desarrollo del espíritu y del pensamiento espiritual con estos filósofos en la antigüedad. No estamos denegando eso, pero la figura de Jesús era más reciente y estaba ahí. Gracias, Víctor. Josefina escribió por acá en el chat: la grandeza de Jesús de Nazaret es que enseñó el amor a la moral con el ejemplo. Es muy importante lo que dijo de amar a sus enemigos.
muy atinado tu comentario, Josefina, y lo vamos a ver más adelante qué nos dice don Pedro Barbosa de la Torre sobre esto. ¿Alguien más? No nos queda pendiente. Perfecto. Continuamos con don Pedro Barbosa de la Torre porque él nos sigue dando información. Don Pedro nos dice: los esenios que vivían aislados del judaísmo en un establecimiento en lo alto de un escabroso macizo cerca del Mar Muerto, prepararon el reino mesiánico. Parecen ser sirios palestinos. Esenio se tiene como sinónimo de santidad. No hacían sacrificios. Santificaban sus pensamientos. No atesoraban dinero ni adquirían grandes fincas. No tenían esclavos. No aceptaban los honores. Comían en comunidad. Creían que el alma vive eternamente. Jesús convivió con ellos 3 años. Los rollos de pergamino hallados cerca del Mar Muerto fueron escondidos por los esenios. Ciertas partes de los evangelios proceden de los esenios. El estilo de Jesús corresponde exactamente a la moral y las costumbres esenias. Sus palabras y sermones fueron utilizados mucho tiempo antes que él en las enseñanzas de los esenios. Comentario. Mi comentario es que la rueda no la inventó el Maestro Jesús. La rueda ya existía antes. Esa moral, esa necesidad, esa conducta ya estaba estipulada y señalada por culturas anteriores a la era cristiana. Víctor, adelante. Tú has traído en el mensaje de Barbosa de la Torre un aspecto importante. Las personas que han estudiado bajo la MQ saben el énfasis que Joaquín Trincado le da a los esenios en sus discursos y en su trabajo. Y esa fue una contribución que hizo Joaquín Trincado en la MQ al reconocer el papel que jugaron los esenios en la educación y la formación no solamente de Jesús, sino que también de Juan, el llamado Bautista. Ambos fueron discípulos de los esenios. Y es cuando se baja al cuerpo de Jesús de la cruz y se toma el cuerpo y se lo llevan a una cueva de los esenios. Esa cueva que aparece en el bosque de Getsemaní era una cueva, estaba en terrenos de los esenios. Y de ahí es que el cuerpo dice que desaparece. Así que Jesús era conocido por los esenios y había participado en su escuela. Porque muchas personas piensan que Judea era solamente de los judíos y que era el judaísmo lo que dominaba. Y en Judea existían otras escuelas de pensamiento, principalmente los esenios. Y los esenios eran además conocidos por ser grandes sanadores. Eran los grandes sanadores de la antigüedad. Y eran médicos de lo más avanzado en el conocimiento de la medicina, eran los esenios. Y era una escuela que vivía aislada y era contraria a los que controlaban el Sanedrín en Judea.
Así que ese papel que jugaron los esenios fue no solamente durante la época de Jesús, sino antes de Jesús y después de Jesús, porque siguieron viviendo y siguieron cultivando el conocimiento y siguieron cultivando las grandes artes de la sanación y estudios muy avanzados que se realizaban en las escuelas de los esenios. Y es importante ese señalamiento que hace Barbosa de la Torre ahí en ese libro, y que Trincado habló completamente sobre eso en algunos de sus textos, donde Trincado mismo visitó todavía remanentes de los esenios y de las escuelas de esa época que todavía existían en Jerusalén en un momento de su vida, y lo relata en su libro, en uno de sus libros, donde fue invitado y se le permitió entrar y ver textos inclusive de los esenios antiguos, incluyendo documentos que relatan los aspectos de la vida de Jesús con ellos. Gracias, Víctor. ¿Alguien más que te... Gracias, Víctor. Mayra pregunta, no sé si es una pregunta. Mayra comenta, y María también era de los esenios. ¿Qué se hizo Mayra? Ah, está ahí. Mayra, ¿quieres ampliarlo? Hola, no, solo comentar que María también, al igual que Jesús y Juan, como mencionó Víctor, era de ese grupo de los esenios, que de esa escuela que estaba en un monte separado, o sea, ella también. O sea que, vamos a ponerlo de esta manera, muchas personas se sorprenden del comportamiento de María para con Jesús, pero es por decir que venía del mismo grupo. O sea, que esa base que tenían, ese entendimiento por esa base, pues estaba como se complementaban unos con otros, tanto Juan, María, Jesús, así. Eso era. Gracias. ¿Alguien más que tengamos? Yo quería, Juan Maldonado está levantando, pero yo quería decir que yo también he escuchado eso que acaba de decir Mayra, y recuerdo un documental que vimos en la Cátedra Emilio Castelar una vez, no sé si tú te acuerdas, Ivette, sobre las mujeres que estaban con Jesús. Un documental excelente que lo que presentaba era la trayectoria de María entre los esenios, y que la influencia sobre Jesús la vino de María. O sea, la que venía con esa trayectoria y esa influencia de la filosofía y de las formas de vida y las formas de pensar de los esenios era María. Era la madre de Jesús. No sé si te acuerdas de ese documental, Ivette, buenísimo. No lo recuerdo. ¿No? Sí. Los esenios es bien interesante, fue una filosofía muy interesante. Juan Maldonado. Adelante, Juan, por favor. Buenas noches, sí. Tenía una duda y a ver si pueden elaborar un poco más sobre los esenios. Yo tenía entendido que los esenios eran como una especie de subgrupo dentro del judaísmo, pero por lo que les oigo decir, da la impresión entonces de que por lo menos no eran judíos desde el punto de vista religioso, aunque hubieran podido ser considerados judíos desde el punto de vista, digamos, nacional o racial. ¿Qué pueden elaborar sobre eso? Porque ahora sí que tengo una duda. He leído algo de los esenios, y los esenios no estaban solamente ahí en Judía. En gran otra parte de Asia había comunidades de esenios, estaban repartidos por otros sitios de toda esa región. De ahí la importancia del conocimiento que ellos tenían, porque el conocimiento que ellos tenían de la medicina tenía mucha influencia de otros países asiáticos. Además, tenían textos que no eran parte solamente del antiguo judaísmo. O sea, que las comunidades de los esenios
tenían comunicación con otras comunidades de esenios en otros países, incluyendo de Asia Menor. De ahí que hay libros que relatan de que muchos de los años, llamados años perdidos de Jesús, que la Biblia no los toca, porque es de los 12 años desaparece y aparece después predicando en los 30. Se pregunta mucha gente de dónde viene ese conocimiento. Porque fue una inspiración de vida. No, Jesús estaba estudiando no solamente con las comunidades esenias, y se relata que hubo viajes y que Jesús estuvo en otras regiones. Y hay textos que ustedes pueden buscar. Yo no puedo ahora ni resumirlos todos, ni resumir mucho de ese trabajo, pero que relatan y que evidencian la presencia de Jesús en otros países, estudiando en otras comunidades de los mismos esenios en otros países. De ahí que Jesús tenía un caudal de conocimiento, no solamente eso, sino que también en medicina y también en actos que él hacía mediúmnicamente, con su capacidad mediúmnica y psíquica, para poder hacer actos de sanación que venía de ese conocimiento que traían los esenios. O sea, ese conocimiento no llegó de la nada. Eso es un invento luego del cristianismo, que desarrolla toda una idea alrededor de la figura de Jesús, pero que Jesús estuvo compartiendo. Y hay un libro que se llama Los años perdidos de Jesús. Busquen ese libro y verán que ahí hay toda un caudal de información sobre esas investigaciones que se han hecho sobre esos aspectos de la vida de Jesús, desconocida para muchas personas que solamente han estado expuestos a las enseñanzas del cristianismo. Víctor, pero para definir entonces la pregunta, los esenios no son un grupo judío, ni étnicamente ni religiosamente. Son un grupo, por decirlo así, multinacional. Sí, son multinacionales y tenían influencias de distintos grupos y de distintas culturas, pero había una comunidad grande ahí en el área de Judea, como bien dice Barbosa de la Torre, en el área del Mar Muerto. Y por eso es que los rollos se esconden en las cuevas de esas montañas y aparecen los otros días y pudieron salvarse porque estuvieron ahí. Y ya hay traducciones inclusive al español de los rollos del Mar Muerto. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que ese es un tema bien interesante, y si alguien quiere explorarlo un poco con alguna documentación histórica o alguna referencia, pues puede hacerlo, porque creo que es un tema bien interesante y bien bonito, o sea, en términos de los valores de esos grupos. Porque en realidad, por lo menos yo no tengo información exacta que pueda dar en este momento, en verdad. ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta y había pedido... Adelante. Sí, bueno, yo no sé si me estoy alejando un poco del tema, pero ¿qué sobre los valores morales que es de aquella época y todavía los tenemos? Diferentes personas piensan sobre, por ejemplo, las personas lesbianas y homosexuales, que, por ejemplo, en la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eso se ama a todo el mundo, y estamos hablando hasta de las prostitutas también. Sin embargo, apedreaban a las prostitutas. Y también había algo en la Biblia que se contradecía, que decía, no te eches con varones o no se echen con varones. Esos son los que, no me acuerdo cómo lo dice, pero que eso irán al infierno o algo así. Entonces, mi pregunta es, y se me olvidó ahora mismo, mi pregunta es, todas estas cosas que se contradicen, ¿cómo no se solucionan? Pero ¿qué hay que decir de eso? I mean, yo no siempre me he puesto a pensar en eso, y yo siempre he pensado que hay unas dificultades en las traducciones, por ejemplo. Y yo no sé lo que don Pedro piensa, si es que lo menciona, y perdonen mi ignorancia porque estoy aprendiendo mucho con ustedes, pero sí hay contradicciones en la Biblia, hay varias contradicciones en la Biblia, y la primera es eso, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero apedreaban a las prostitutas y a las personas que pues a lo mejor eran homosexuales en aquel tiempo.
Yo no sé exactamente cómo poner la pregunta, pero pues las personas que piensan que la Biblia lo es todo. ¿Dónde queda, dónde ponemos eso en la parte espírita? Si alguien si alguien entendió lo que yo estaba diciendo, o si alguien tiene alguna una contestación sobre lo que yo estoy preguntando. Georgina tiene un comentario. Ok. No sé si esté bien, pero yo sé que la Biblia la escribieron todos los profetas de la época, por eso es que es distinta, o sea, es indistinta, porque son profetas, cada profeta escribía en la Biblia, según tengo entendido. Eso es mi comentario. Sí, y estoy de acuerdo, pero lo que pasa entonces es que se han entonces ¿cómo se dice? Contradecido, contradicho. Entonces están contradiciéndose en algunas cosas y muchas personas pues han cogido lo que a ellos según las religiones de ellos. Por ejemplo, la gente pues y con mucho respeto con todo el mundo, yo crecí católica, ¿verdad? Por ejemplo, la gente bautista y la gente pentecostal coge la parte, y la gente católica también, la parte de que sí, nos amamos todo el mundo, sí, sé bondadoso y bueno, no, pero no a los homosexuales, no a las prostitutas, no a las... Y entonces yo me pongo a pensar, ¿en qué parte ponemos eso en la parte de la Biblia o en la parte espírita? Bien. Estoy clara en lo que están entendiendo un poco lo que yo estoy tratando. Yo te entiendo claramente. Ok. Yo te entiendo claramente te entiendo. Y la inquietud es genuina. Sí. Es muy genuina, como también es genuina en la inquietud que trae Juan respecto a los esenios. Pero son dos temas que necesitan atención exclusiva. Ok. Necesitan investigación, búsqueda en biblioteca y preparar una charla de alguien que tenga el tiempo y el deseo. Los recursos, el tiempo pero son temas bastante intrincados y sumamente interesantes. Yo nada más sobre los esenios lo que he leído es un libro y no es muy extenso, es muy poco lo que sé. De la Biblia también muy poco, por lo tanto no me aventuro a hablar del tema si no pues conozco bastante del mismo. Quiero regresar a don Pedro Barbosa de la Torre, que es quien nos toca hoy, y nos dice don Pedro Barbosa de la Torre: Kardec no fundamentó la codificación en la moral evangélica, sino en la reencarnación. Lo repito, Kardec no fundamentó la codificación en la moral evangélica, sino en la reencarnación. La moral evangélica la propone como la que más se acerca a las condiciones éticas de la revelación espírita. Repito esta última parte. La moral evangélica la propone como la que más se acerca a las condiciones éticas de la revelación espírita. Añade, para el espiritismo, la moral nihilista no habría servido. Tampoco la moral hebrea, ni la maometana. Nihilismo, la Real Academia de la Lengua Española me dice que es negación de todo principio religioso, político y social. Negación de un fundamento objetivo en el conocimiento y en la moral. Otra palabra, el nihilismo es la negación a todo. Pues nos está diciendo don Pedro Barbosa de la Torre que Kardec entendió
aparentemente evaluó todas esas morales y las fue descartando. Y se percató que la moral del evangelio es la que más se asemeja a eso que le estaban diciendo a los espíritus. A eso que le estaban diciendo los espíritus. Pues de lo conocido, esto es lo que más se asemeja. De lo conocido. Adelante. Un ratito atrás yo dije que el espiritismo, la codificación, tomó elementos de esas otras filosofías, pero que las cambió. Por eso es que el budismo no habla de reencarnación. La gente dice que como estaban trasladando los espíritus de un cuerpo a otro, que eso era reencarnación. No, porque en esas filosofías todavía se mantenía la cuestión del retroceso hacia formas primitivas o más o menos avanzadas. Y en el espiritismo todo es evolutivo, todo es evolutivo. O sea que cuando Kardec toma esas enseñanzas, no hay un equivalente. Y ese señalamiento de Barbosa de la Torre así mismo lo afirma. Él tomó esos elementos y aquello que fue lo más avanzado de eso, pero lo toma y lo adopta aquellos aspectos que están ya en las enseñanzas de Jesús y son las que ve como las más apropiadas, pero establece claramente que es el espiritismo lo que todavía faltaba por llegar a la tierra. Y lo dice basándose en las mismas profecías antiguas de que llegaría un nuevo conocimiento, De hecho, cuando está en la época misma de Jesús, se dice que otro vendrá. Y Jesús lo dice y lo usa. O sea que Jesús nunca se puso y se presentó como que era lo máximo que había llegado a la tierra. Otro vendrá. Y ese otro se refleja ya en esos elementos. Y habla del espíritu de verdad, inclusive, en la Biblia, los elementos de la época de los evangelios. Así que ya se estaba revelando una nueva enseñanza que vendría a la tierra y que no eran esas escuelas filosóficas antiguas, que se iban a tomar elementos de ellas que se trajeron al espiritismo, pero es otra nueva moral y que está sentada en la reencarnación como la ley y la ley de el progreso que se establecen en toda la filosofía espírita, según codificada por Kardec y avanzada por otros pensadores, incluyendo a Barbosa de la Torre. ¿Alguien más? Nos dice don Pedro, si al espiritista se le ha propuesto como modelo la moral enseñada por Jesús, no es por ser la moral del cristianismo, sino por ser la más pura moral y con la cual es posible transformar la tierra en una morada para espíritus superiores a sus actuales habitantes, para convertirnos a nosotros en espíritus superiores. Josefina escribió algo aquí. Josefina, ¿puedes? ¿Lo leo? Vamos a leerlo. Josefina nos escribe, hay un libro llamado Arpas Eternas, 3 tomos escritos por Rosalia Luque Álvarez y dictado por un espíritu, Hilarión de Montenegro, en donde relata sobre la vida de Jesús y los esenios. Interesante. Sería bueno buscarlo. Gracias, Josefina. ¿Alguien más? Agradezco a Josefina y que nos envíe no solamente el nombre de la autora, sino si posible la compañía editora y en qué año se editó para ver si se puede ubicar ese texto mucho mejor y poderlo obtener. Bien, sería importante que nos... Don Pedro, eso se dice Kier. Sí, adelante. Carmen, dime. Espérate, que Josefina quería decir algo. La compañía Kier. Ah, Kier. Ediciones Kier.
que esa es una editorial bien importante en las publicaciones espíritas de muchas décadas. Sí. Sí. Yo quería decir que yo me quedé pensando en la pregunta de Lourdes Valls, y pienso que, por ejemplo, en una de las secciones del Evangelio que yo estuve leyendo recientemente, del Evangelio según el Espiritismo, por ejemplo, Kardec, presenta este momento en que Jesús se enfrenta a esta mujer que la acusan de prostituta o de infiel, y entonces le dicen que hay que apedrearla y la van a apedrear. Ese es un pasaje inolvidable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una lucha, un debate, una controversia entre el Viejo Testamento y lo que está presentando Jesús. No es lo mismo. Y la parte del Viejo Testamento tiene muchas voces, como dijo Georgina, porque está escrito por diferentes personas, mayormente varones. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús viene a cambiar eso, a verlo desde otro punto de vista. Y entonces, cuando se enfrenta a la situación de esta mujer, que la quieren apedrear, él dice su frase famosa: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, tírela. Y ahí se quedó. No pasó nada. Interesante. Nadie tiró, nadie. Y él dijo, bueno, pues entonces, ahí lo que usted tiene que ver es, antes de ver la paja en la otra persona, mire lo suyo. Y entonces tú, pues vete. Le digo a la mujer, vete, y no peques más o algo así. Pero fíjense también que los valores de Jesús son otros, diferentes a los que se presentan en el Antiguo Testamento. Y por eso también es la importancia de Jesús como un maestro y como un espíritu adelantado, porque realmente se está enfrentando a la ley, a las leyes centenarias que se vienen presentando con el Antiguo Testamento. Así que por eso yo creo que también Barbosa de la Torre está presentando eso que dice, ¿verdad? También que tú lo estabas leyendo ahora sobre Jesús. Sí, y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, descubre, devela la doble moral. Porque para los hombres había una moral y para las mujeres había otra. Los hombres podían hacer y deshacer, pero las mujeres no. Había una doble vara, una doble moral. Nos dice don Pedro, las cualidades morales, buenas o malas, que muestra un espíritu, son las que tenía cuando estaba encarnado. Las pasiones son fuerzas propias de la humanidad y toca al espíritu aprender a ejercer sobre ellas dominio y control. Las cualidades morales de un espíritu son las que ha logrado conseguir ejerciendo su libertad y actuando conforme a su conciencia. El progreso del espíritu es una marcha ascendente y insensible, pero el adelanto no se verifica simultáneo en todos los sentidos. Puede un ser haber adelantado mucho intelectualmente y ser, sin embargo, un atrasado moral. Lo voy a repetir. Puede un ser haber adelantado mucho intelectualmente y ser, sin embargo, un atrasado moral. Para poder progresar, necesita el espíritu hacer uso de una voluntad única
Las pasiones solo perjudican cuando el espíritu no las gobierna. Pero quien quiera avanzar moralmente debe desterrar de su corazón el egoísmo, que solo se combate cuando los hombres se van instruyendo en lo concerniente a las cosas espirituales, dando menos valor a las materiales. Don Pedro ahí nos da una cátedra. Nos da una cátedra que nos pone, por lo menos a mí me pone a pensar, a autoevaluarme, tratar de conocerme a mí mismo. ¿Estar en el camino correcto o no estar en el camino correcto? ¿Estaré perdiendo el tiempo en mi progreso? ¿O estoy arando en el desierto? Sigue don Pedro diciendo, se puede concebir un mundo donde la moral de Jesús se predique, se observe y se enseñe a las nuevas generaciones, sin necesidad de hacer con ella una religión más. Eso fue lo que Cristo propuso. Eso fue lo que él predicó. Lo que ha hecho perder vigor y autoridad ética a esa moral fue precisamente haberla puesto como corazón de una religión. Pues esta la tapó, la escondió debajo del oropel, la confusión, la comunión, los sacramentos, la excomunión, el anatema, los martirios, las persecuciones y las ejecuciones en las hogueras y el patíbulo. No contenta con esto, en nombre de esa moral se vendieron y compraron monarcas, se coronó y a déspotas y a tiranos. Se coronó a déspotas y a tiranos. Y cuando yo leí esto me acordé de los Medici. Se hicieron abortos y se escondieron los fetos en el patio de los conventos. Don Pedro aquí le tira bastante duro. Bastante duro. Bastante duro. Comentarios y algunos. Sí, de acuerdo contigo. Una crítica directa. Mayra. Escondieron los fetos en los patios de los conventos. Sí. Adelante. Sí, que siempre he pensado que no sé cómo es que han atado el mensaje de Jesús con toda la religiosidad, y cuando él vino a compartir su enseñanza, él no se unió a los sacerdotes y a los rituales ni nada de eso, se separó de todo eso. En ningún momento él abogó por tal cosa. Entonces yo digo, pues obviamente como ha habido tanta manipulación desde siempre por el poder, todos los intereses, pero o sea, es como increíble cómo lo unieron de una forma que habían cosas claras que o sea, no unían a Jesús para nada con esas prácticas, con la cuestión de seguir. Por el contrario, si él vino a llevar ese mensaje que eso no tenía que ver con nada de esos rituales. O sea, hasta donde llega la manipulación, es lo que quiero decir. Y sí, cómo dominó
habiendo cosas tan claras. Y yo me pregunto muchas veces, yo digo, pero ¿y cómo la gente no se cuestiona eso si están viendo todo lo diferente que él era? Pero nada. Gracias, Mayra. ¿Alguien más? Es nuestra ignorancia, nada más. Nada más. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo quiero añadir que en este sentido, el espiritismo es una nueva revelación, y yo estoy de acuerdo con eso. Es una nueva revelación que llega a la Tierra en el momento más apropiado, porque cada época, si vemos la historia de la humanidad, han habido épocas en que ha habido adelantos, grandes adelantos en distintos desarrollos. Hoy día pues estamos en el mundo de la electrónica, en el mundo de los viajes espaciales y todas esas cosas. Eso no podía venir antes, tenía que adelantarse un desarrollo en la humanidad, en el plano científico también, para desarrollar otros talentos. Pero eso también trae una moral, una nueva moral. Una moral que sea la de redistribución de las riquezas, un orden universal, porque ya no es solamente por un país, es también un orden universal donde haya una justicia y una igualdad entre todos, porque hay todavía mucho desbalance social y muchas diferencias entre unos y otros, y también en cuestiones religiosas. No son los mismos los derechos que la mujer ha logrado en muchos países de Occidente con el estatus de la mujer en países, digamos, en Afganistán y en los países musulmanes y el maometanismo. Y definitivamente cuando Barbosa de la Torre se refiere a que Kardec eliminó elementos de esas culturas y de esas enseñanzas, tomó lo más granado, lo más avanzado. Hoy día hay elementos ya en la lucha por los derechos de la mujer, quedan todavía otras luchas. El espiritismo, en los momentos en que se desarrolló, no habló por los derechos de los gays y de las cosas, y de las otras formas de género, porque no eran tan conocidas, no estaban en la palestra. Pero hoy día también esos son elementos que tienen que tratarlos. No los sacó Trincado. Lo señaló en un libro que se editó en México, donde editó las razones de la reencarnación para que haya elementos de las sexualidades afectadas en sus inversiones y en sus manifestaciones, y los responsabilizó en la reencarnación de los espíritus como hombres y como mujeres, y que esas transiciones que se deberían quedar para el progreso del ser humano encarnando como hombre y mujer se diera. Sin embargo, eso fue lo que señaló Trincado solamente, y está en un libro que se editó en México, por cierto, y que ahí hace Trincado esa observación. Muchas personas ni la conocen, pero sí hay pocos elementos, porque no eran elementos en la discusión pública en la época de Kardec, ni tampoco en la época de Trincado. Hoy día sí son elementos. A Chayo le interesaría buscar esa cita. Gracias, Víctor. Don Pedro, añade por acá. Okay. Usar la Biblia, pues, como el libro fundamental de alguna religiolatría, no parece objetable. En fin, se le podría usar para todo lo honesto, menos para enseñar las ciencias psíquicas y para el espiritismo. Concretamente, mucho menos. Eso ya está explicado. Lo único que puede aportar al espiritismo, según Kardec, son los ejemplos morales de Jesús que se encuentran en el Nuevo Testamento. Hasta ahí, don Pedro Barbosa de la Torre, pero aprovecho, me da tiempo para traerles otro venezolano, John Aispurua, en su libro Los Fundamentos del Espiritismo, una sección bien breve que él tiene que se llama Características del Medium Espírita mediante debidamente moralizado. Algunas de ellas se repiten, algunas de ellas coinciden con las que leímos en la clase, la charla anterior
del escrito de Rubén Caballero, y voy por encimita rapidito. Compartimiento recto, digno, altruista, tanto en su vida privada como en el ambiente familiar y social. Ese es el espiritista debidamente moralizado. Pureza en sus sentimientos, en sus pensamientos y en sus palabras. Mediante el cultivo de las virtudes, el medium vibra con pensamientos positivos. Y eso produce un doble efecto. Atrae y sintoniza energías armónicas y edificantes, al mismo tiempo que repele fuerzas viciosas y dañinas. Próxima. Se mantiene alejado de cualquier actitud de ostentación, orgullo o vanidad. El medium espírita comprende que su facultad no es en sí misma una prueba de progreso moral o espiritual, puesto que en primer término es una condición inherente al organismo y por otra parte, a veces es la consecuencia de conductas desordenadas que se arrastran desde las vidas pretéritas. Próxima. Vive dignamente de su trabajo en la profesión u oficio que ha elegido y no se vale de sus facultades para obtener cualquier beneficio o lucro. Próxima. No siente celos ni envidia por las facultades mediúnicas de otros compañeros y está bien dispuesto para compartir y colaborar con todos ellos dentro de un trabajo en equipo. Próxima. Procura rodearse de personas serenas, afables, equilibradas, amorosas, que fortalezcan el clima de armonía, paz y buena voluntad que debe reinar en el grupo espírita donde participa. Próxima. Nunca se presta a cualquier engaño, mentira o fraude, ni finge presuntas manifestaciones de los espíritus. Próxima. Aleja de su esfera mental situaciones que pudieran favorecer las mistificaciones o las obsesiones, solicitando con amor la asistencia y protección de la espiritualidad superior. Próxima. No se involucra con prácticas ritualistas, fetichistas o supersticiosas, típicas de los sincretismos religiosos de índole afrocatólico indigenista, en las cuales participan predominantemente entidades desequilibradas o de muy bajo nivel evolutivo, y se explota comercialmente la ignorancia e ingenuidad de los incautos. Yo ahí difiero un poco de John Aispurua cuando él dice predominantemente entidades desequilibradas o de muy bajos niveles evolutivos. No me vengas a mí a decir que por el hecho de que eres africano, católico o indígena, está vibrando a una baja frecuencia. Me perdona, pero difiero seriamente de él. Y los defiendo a todos ellos. Yo todos pienso, se llama todos prejuicio. Y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros estamos aquí en esta encarnación gracias a los africanos, gracias a los indios y gracias a todos estos espíritus que nos han ayudado en encarnaciones, en encarnaciones y en encarnaciones. Debemos estar agradecidos, reconocer la asistencia y ayuda que esos espíritus nos han dado. ¿Cómo es posible que por habernos leído a Kardec ahora seamos unos ingratos? Por haberme leído a Kardec o a Trincado, ahora todo el mundo es malo, todo lo negro es feo.
No. ¿Evolucionamos o no evolucionamos? ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Somos justos o no somos justos? Me perdonan, pero tenía que decirlo. Carmen, iba a hacer un comentario. De acuerdo contigo. Eso se llama racismo, se llama prejuicio. Pues Kardec era blanco, era francés, era europeo. Trincado era blanco, era español. Y sí, lo que pasa es que ahí se reflejan los prejuicios raciales, especialmente de etnia, de cultura. Y estoy de acuerdo contigo. Eso habría que revisarlo seriamente. Pero lo que pasa es pues que cada persona viene con su prejuicio y con su forma de ver las cosas desde donde viene, ¿verdad? Y Aipurúa pues tiene su luz y sus limitaciones también. Correcto. ¿Verdad? Sí. Mayra pidió un turno. Adelante, por favor. Sí, para decir que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Varias cosas. Primeramente, que cada cual da desde su capacidad. Y no por eso es porque esté vibrando bajo. Porque eso va unido a la intencionalidad. Por otro lado, esto es completamente contradictorio cuando tú estás hablando de tener respeto, empatía y toda la cosa, que tú no puedes respetar los niveles de cada ser humano en un proceso de aprendizaje en que quedamos en todo el sincretismo. ¿Y por qué es que hay también espiritista con el evangelio de Jesús, con esas prácticas religiosas? Pues se quedaron en la parte de la tercera revelación, unido a eso. Y no por eso es que están vibrando en un bajo nivel. O sea, cada cual da desde su capacidad. Es la intención que tenga lo que te va a mantener en una vibración más elevada o no. Y el conocimiento que vayas adquiriendo, entonces te va llevando, ¿verdad? En el nivel intelectual, pues a un paso más adelantado. Pero eso me parece totalmente contradictorio. Como dirían, fuera de lugar. Es mi muy humilde opinión, definitivo. Gracias, Mayra. ¿Alguien más? Edgardo, van quedando, son las 9:44. Sí, me falta leer uno más. Tengas en mente el tiempo que nos queda. Sí, voy a leer el último enunciado que me da John Aipurúa. Y lo más importante, el espírita moralizado. Y lo más importante, debe disponer de la humildad necesaria para comprender, aceptar y asumir que es un ser humano con virtudes y defectos, que no es infalible, que puede ser víctima de mistificaciones, que puede dar paso, sin saberlo, a manifestaciones de carácter anímico y que por lo tanto no debe permitir ni estimular cualquier expresión de idolatría oculto a la personalidad. Muy categórica fue la respuesta de los espíritus a Kardec cuando afirmaron que ningún medium es perfecto. Ahí estoy de acuerdo con John. Rapidito, un brasileño de nombre Manuel S. Porteiro, alegan que es el creador de la sociología espírita. Nos dice Porteiro: no puede existir progreso moral individual sin progreso colectivo, ni este sin aquel, ni aquel sin este. Por consiguiente, cuanto más bien hacemos a los demás, más bien nos hacemos a nosotros mismos. Nadie me había dicho eso. Porteiro me lo está diciendo y por eso lo traigo. Añade Porteiro. Edgardo, ¿de qué libro? ¿Qué libro es de Porteiro? Del libro Origen de las Ideas Morales.
Okay. Manuel S. Porteiro. Sí. Brasileño. Gracias. La moral espírita enseña a practicar el bien sin interés de recompensas, premios ni castigos, a no ser bueno por temor ni por cálculo, sino porque el bien es la ley suprema de nuestra vida. Aumenta nuestra riqueza espiritual, nos eleva y nos engrandece a proceder con justicia en todos los actos de nuestra vida. Si yo discrimino contra los negros porque son africanos, no estoy siendo justo. Doña Amalia Domingo Soler, porque también las mujeres han escrito sobre el espiritismo. Los médiums deben ser sencillos y altamente morales. No basta ser medium, es preciso saberlo ser y comprender extensamente el valor moral que encierra. La moral y la cultura son la base principal de los buenos medios. Eso es doña Amalia Domingo Soler en un ensayo de ella que se titula Reflexiones sobre la mediunidad. Reflexiones sobre la mediunidad. Hay quienes también dicen que se titula Reflexiones sobre los mediums, de doña Amalia Domingo Soler. Y voy a cerrar con el codificador. El codificador en el año 1862 hizo un viaje. Hay un libro que se llama Viaje Espírita en el 1862 y nos dice el codificador: aun cuando el hombre haya adelantado desde el punto de vista moral, es menester convenir, empero, en que ese progreso se operó más acentuadamente en el sentido intelectual. ¿Por qué? He aquí otro problema que fue dado al espiritismo explicar, mostrando que la moral y la inteligencia son dos caminos que rara vez marchan juntos. Repito, la moral y la inteligencia son dos caminos que rara vez marchan juntos. Añade Kardec. Cuando el hombre da unos pasos delante en uno de ellos, se retrasa en el otro. Sin embargo, más tarde recobrará el terreno perdido y ambas fuerzas terminarán por equilibrarse a lo largo de sucesivas reencarnaciones. De todo eso se ha estado hablando esta noche. Desde el principio hemos hablado de eso. Necesitamos seguir reencarnando para que se pareen la moral y la inteligencia. Y podamos entonces decir que estamos progresando y que hemos progresado. Esperemos llegar lo antes posible a ese estado. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches. Voy a anunciar el tema del lunes. Y como aquí está la profesora Carmen Romeo, que es la que va a estar a cargo, porque el lunes que viene le toca a Fundes. Fundes es el acrónimo, la sigla para el grupo de fundamentos del espiritismo que tiene INESIP. Porque tenemos un curso de los fundamentos, porque este es un curso educativo donde entran personas de distintos niveles y de distintas instituciones y de distintas orientaciones. Y hay que tener un curso de lo básico, lo más básico, que se va enriqueciendo con los temas que trae Edgardo, con los temas que trae Dolly, con los temas que trae Julio,
con los temas que trae el grupo científico, con los temas que traigo yo de investigaciones en el campo del espiritismo. Pero tenemos que tener un curso de los fundamentos, porque aquí hay muchas personas que están empezando, como bien ha dicho, por ejemplo, Lourdes, y otras personas que siempre estamos empezando en algunas cosas porque no habíamos escuchado, por ejemplo, el concepto de moradas visto desde otros puntos de vista. Así que estamos empezando en eso también. Así que eso es importante. Carmen va a estar hablando el lunes que viene sobre las leyes morales en el espiritismo. Las leyes morales en el espiritismo, y específicamente va a estar tratando la ley número 10, la ley de libertad. Ese va a ser el tema del curso de fundamentos del espiritismo. Y yo le exhorto a las personas que están aquí, que saben que existen, que vienen otras personas que están también comenzando en el estudio del espiritismo, no solamente Lourdes, está también Ana Córdoba, que le damos un saludo, y hay otras personas aquí, y todos nosotros estamos esperando, porque cuando volvemos y releemos los fundamentos, las bases que se establecieron, clarificamos muchos conceptos. Y hoy surgió, como dijimos ya antes, temas que son de los fundamentos, y otros que son continuamente debatibles, y otros que todavía ni se han tratado. Y esa es la riqueza que tiene este programa de estudio. Así, Carmen, ¿tú tienes algo que añadir sobre lo que vas a trabajar el lunes? Cosa de que las personas que te van a escuchar tengan una idea más clara. Sí, primeramente quiero felicitar a Edgardo por esta discusión y ese final tan perfecto, ¿verdad? Donde recogió todo el mensaje que él estuvo planteando desde diferentes autores, y me gustó mucho su clase y el final. El final estuvo bien perfecto, me parece que muy bien. Y luego entonces decirles, ¿verdad?, que en la clase del lunes, para los que están empezando y los que no están empezando, ¿verdad? Porque cada vez que discutimos estos temas en el curso de fundamentos, lo discutimos diferente. Por lo menos yo construyo la clase diferente, porque hay cosas pasando cada vez que cambian el tema, que lo enriquecen, que lo amplían. Y en ese aspecto, pues la ley de libertad, escrita por Kardec en el 1857, ahora mismo en el siglo XXI, pues tiene una gran vigencia, porque la libertad siempre tiene vigencia y siempre hay controversia y siempre hay debate y siempre hay búsqueda y siempre hay preguntas. Así que lo que vamos a tratar de hacer el lunes va a ser tener un diálogo con Kardec y pues con los bases del espiritismo, con los fundamentos, dialogando desde nosotros, ¿verdad? Y cada vez queremos pues motivarlos a ustedes a que participen en las clases, a que nos planteen pues sus preguntas, sus inquietudes, como surgieron esta noche, para entonces que sea primero que sea más dinámica la clase, y segundo, que pueda servirnos más para nosotros evolucionar, como bien dijo Edgardo al final de esta clase. Así que les invito a todos a estar con nosotros y conmigo el próximo lunes en la ley de libertad. Gracias, Carmen. En todas las razas y en todos los pueblos y en todas las épocas de la historia han habido hombres y mujeres adelantadas y adelantados en todas las épocas. Y eso implica que ha habido desarrollos en todas las razas, aún en los indígenas, porque nosotros somos, como dijo Edgardo, producto de todo ese mestizaje. Es un mestizaje donde vinieron españoles, europeos y todo, pero se mezclaron con lo que había aquí, con lo que había en África y con lo que había en los demás. Y decir y rechazar a alguna persona por cuestiones étnicas, cuestiones de raza, es contrario a las mismas enseñanzas espíritas, donde decimos que los espíritus encarnan en todas y cada una de las razas y en cada uno de los pueblos. Es contrario. Claro que hay niveles de desarrollo,
Y uno puede decirte que hay niveles de desarrollo, pero eso los hay también ahora en los blancos, en los negros, en los amarillos, en los azules, si los hubiera, en todas las razas. Hay niveles de desarrollo y evolución espiritual. Y hay tiranos, como los había en otras épocas y en otros pueblos y en otros países, y hay hombres y mujeres adelantadas que luchan por la libertad, el desarrollo y la evolución de los pueblos, y que luchan por los derechos de esos pueblos hoy día. Cuando uno lee los pensamientos de Mandela, un negro africano en su país, uno ve lo que es un hombre adelantado a su época y a los blancos que allí vivían, a los blancos que allí vivían. Y cuando vemos hombres en México que se levantaron también y fueron producto del indigenismo, también trajeron progreso en sus momentos. Es que tenemos que ubicar a la gente en los momentos históricos que le tocó vivir. No podríamos coger a Trincado o a Kardec hablando de unos temas que no eran válidos en esos momentos porque no tenían auge. Cuando yo me refería a Trincado, que sí habla sobre la homosexualidad en un texto que ahora no recuerdo cuál es, Chayo, pero habla sobre eso, pero es una forma casi pasajera, no entra en detalle, porque no, hoy día ese sería un asunto, una cuestión de discusión general. La prostitución sí lo era en la época de Jesús, porque había prostitución y se mataban a piedra. Y fue un adelanto que cuando él dice que tiene la primera piedra. Estoy seguro que si hubiera habido un homosexual o un gay, como llamamos, en la época de Jesús caminando por allí, lo hubieran maltratado, también hubiera dicho Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque defendió a la mujer y habló con ella en el pozo, a la samaritana. Habló con ella en el pozo y ella le dijo que tenía 7 hombres. Y él le dijo, vete y no peques más, nada más. Pero no la regañó, ni la maltrató, ni la insultó. Vete y no peques más, señalando que quizás era un poco no muy lícito tener 7 hombres simultáneamente, pero ella se lo dijo y él siguió hablando y tomó agua de la que ella le dio y sacó, que eso era anatema en esa época y hubiera sido condenado Jesús. Sin embargo, él habló con esa prostituta, con esa mujer que ella misma le reconoció a los hombres que tenía. Y él le dijo, y habló con ella en el pozo y le tomó su agua que ella le dio en un cacharro, no sé si era cacharro, en algo le dio agua. Y habló y estuvo con ella. Y los que la vieron posiblemente estaban gritando a Jesús en contra, posiblemente. Pero él no, él habló con ella y estuvo con ella. Pues también hubiera estado, creo yo, con un gay. Si hubiera vivido en esa época, hubiera sido parte de la cultura en Samaria, donde tuvo el encuentro con la samaritana. Así que las épocas son distintas. Kardec no tocó esos temas porque tampoco eran vigentes en su Francia de su época. Y Trincado en Argentina posiblemente en esa época tampoco lo era. Pero hoy es un día y hoy es un tema que tenemos que tratarlo en las escuelas porque es un tema vigente y tenemos que ver la espiritualidad y cómo se cultiva las ideas sobre esos temas y se estudian porque las ciencias tienen que aportar y ver qué nos dice el espiritismo sobre todos esos asuntos, esas cuestiones, para darnos luz y poder orientar a nuestra gente, a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, porque esos son los que van a venir a nuestras escuelas. Si no traemos esos jóvenes para que se eduquen y conozcan la filosofía espírita, pues se nos van a acabar también las escuelas y se van a acabar las enseñanzas espíritas. Es una labor nuestra, no es de Kardec, no es la de Trincado, no es de Barbosa de la Torre, no es de John Espurú, aunque está vivo y está vivito y todavía está en Europa. Así que es la de nosotros los que tenemos que educar sobre estos aspectos y ver los aspectos espirituales que inciden en la vida de todos nosotros y ver y luchar por los derechos humanos, sea negro, sea azul, sea blanco, sea amarillo, sea mestizo, sea indígena, lo que sea. Son seres humanos, son espíritus en proceso evolutivo y como son espíritus en proceso evolutivo, son parte del espiritismo, porque otra definición del espiritismo es la unión de todos los espíritus del universo en su desarrollo evolutivo. Eso es también otra definición de espiritismo y está en un texto de Kardec. Ahora no lo recuerdo, pero está ahí. Es el sistema para el estudio de la evolución del espíritu. Bueno, Víctor, con esas palabras terminamos esta noche. En esta llamada Semana Santa he estado muy presente esa figura de Jesús
y yo creo que ha estado muy bien la clase. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les deseamos un feliz descanso y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.